Muy buenos días. Inicio este proceso de facilitación que me ha solicitado Andrisas en relación a las obligaciones del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos, expresando mis agradecimientos a la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas por la oportunidad que me brindan de aprender, compartir y socializar conocimiento. Esta fase de aprender, compartir y socializar, sin duda alguna, bajo las nuevas realidades en las que las estamos desarrollando, se vuelven un poquito más complicadas, ya que producto de la pandemia, obviamente no podemos interactuar de manera directa, pero esperamos resolver ese proceso de interacción, que es donde efectivamente el conocimiento crece, por medio de las discusiones virtuales que podamos establecer. Estas discusiones virtuales o estos procesos de interacción virtual, vamos a procurar una hora común, de tal manera que cuando todas ustedes tengan tiempo, lo hacen saber a través de sus coordinadoras o por medio del tablón que se habilite en la página de la escuela, y ahí para poder consensar una hora común. En lo personal, pues no tengo mayores dificultades en que sea ya muy tarde o muy temprano, de tal manera que esta actividad interfiera lo menos posible en sus actividades laborales, familiares, ¿verdad? Que independientemente de todo este proceso emancipador de género, de la lucha por la igualdad, uno no puede negar o pretender tapar la realidad, en el sentido de que la cultura androcéntrica sigue presente y que se manifiesta con mucha fuerza al interior de cada familia salvadoreña. Quiero decir con esto que evidentemente nuestras mujeres siguen desempeñando actividades laborales, pero cuando regresan a casa hacen actividades domésticas, ¿verdad? Preparar la comida, preparar las tareas de los hijos, ¿verdad? Hoy bajo estas modalidades virtuales prácticamente madres y padres se vuelven tutores permanentes de los hijos e hijas, ¿verdad? En fin, como todos sabemos ya a estas alturas de la realidad, la pandemia del COVID-19 ha cambiado mucho nuestra vida. Y sin duda alguna, una de las cosas que también ha cambiado es el respeto a los derechos humanos en El Salvador. Todas y todos sabemos que hemos visto episodios en los últimos 6 meses que nos recuerdan los viejos métodos de los años 60, 70 o los años 80 de la guerra, ¿verdad? La única diferencia es que, por lo menos hasta este momento, no se reporta que alguna persona haya sido reprimida, torturada, o asesinada como producto de las medidas, si ustedes quieren verlo de manera suave, mal planificada para contener, controlar o erradicar la pandemia del COVID-19. Todas y todos hemos sido testigos, pues, de que el Estado salvadoreño en este último periodo, si vamos a hablar en el sentido estricto de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en nombre del derecho humano a la salud, en teoría, ha
menoscabado otros derechos, ¿verdad? Y el punto es cómo mantenemos un equilibrio. Así es que vamos a desarrollar esta temática teniendo presente todo ese escenario que sin duda alguna enriquece y facilita, ¿verdad?, el proceso de aprendizaje, porque hay mucho material fresco. Vamos a intentar no solo abordarlo desde la perspectiva de la crítica, sino que también desde la perspectiva de cómo nosotros o nosotras en el ejercicio de nuestras funciones diarias también somos parte de ese Estado, ¿ah?, que respeta o irrespeta, cumple o no cumple, está obligado o no está obligado, ¿ah?, a velar porque los derechos humanos de salvadoreñas y salvadoreños sean respetados plenamente. No olvidemos que una de las reglas de oro de los derechos humanos es que son inalienables, es decir, que ningún ser humano, hombre o mujer, puede renunciar a ese derecho, ¿ah?, porque le es inherente a su persona, a su existencia. Y evidentemente, pues, las salvadoreñas y salvadoreños, a lo largo de nuestra historia hemos peleado porque haya un pleno respeto a las libertades políticas, democráticas, sociales, culturales, económicas. En materia económica, sin duda, la situación sigue la conducta de toda nuestra tradición de historia escrita, si me refiero a la historia que nace desde la conquista e independencia, ¿verdad?, donde las grandes mayorías son excluidas de la riqueza nacional, explotadas, ¿ah?, y cuando ya este espacio de producción no puede absorber toda esa mano de obra, lo que hace es expulsarla, ¿ah?, y por eso no extraña pues que El Salvador tenga una conducta migratoria permanente desde años antiquísimos. Con este telón de fondo, entonces, permítanme presentar la agenda de trabajo que va a regir esta actividad. Bueno, la agenda es bastante simple, diría yo, y espero que sea entendible para todos nosotros, pues que no tenga mayores dificultades, pero cualquier dificultad les recuerdo que se nos presente en el proceso de aprendizaje, pretendo superarlo en el foro virtual que vamos a tener en una fecha inmediata. Yo esperaría que si puede ser el sábado, domingo o el próximo lunes, lo vamos a coordinar y para aclarar rápidamente. Primero, la introducción, que ya la formulé. Vamos a explicar los objetivos que perseguimos con el desarrollo de esta actividad, la metodología de trabajo que vamos a emplear. En términos generales voy a presentar la temática que pretendo facilitar. Habrá un control de lectura, el cual explicaré en qué va a consistir. La retroalimentación virtual, de la cual les he venido anunciando. Y por último, vamos a compartir material bibliográfico, del cual ya ustedes tienen en su respectivo tablón o plataforma al menos 4 lecturas básicas, que más que lecturas son material de apoyo, pues, para ampliar sus conceptos, sus conocimientos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, les he anexado el Diccionario en Derechos Humanos, editado por la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad?, que es un referente
para poder entender aquellas cosas en materia de derechos humanos que por alguna otra razón uno pueda tener un concepto confuso. También hay un texto de la Unión Parlamentaria Internacional que desarrolla ampliamente el contenido en materia de derechos humanos. Si no me equivoco, tienen un librito sencillo que explica de Claxo la temática de los derechos humanos, y finalmente les he anexado el informe de derechos humanos que la Universidad Centroamericana UCA elaboró en relación al año 2019, que me parece que en términos de seguimiento en materia de cumplimiento de derechos humanos, si hay una institución que se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener un observatorio bastante objetivo, diría yo, o muy objetivo, muy profesional, es la Universidad Centroamericana. Entonces vale la pena revisarlo, leerlo, porque eso nos da un panorama general de cuál es la situación de los estados de los derechos humanos en El Salvador. Y finalmente, a lo largo de mis intervenciones, ustedes me deberán escuchar en relación a si los derechos humanos son obligación solo del Estado central, o si todos y todas que participamos en el Estado estamos obligados a cumplir los derechos humanos. En mi opinión, sí. Y por eso se les ha subido una pregunta generadora en el sentido de que si ustedes que son gobierno local se sienten comprometidos con el cumplimiento de los derechos humanos en sus localidades. Por supuesto que a un gobierno local no le vamos a pedir cuentas en términos de cumplimiento sobre todos los problemas que hay en este momento relacionados con la libertad de prensa, ¿verdad? No es de su competencia, indudablemente. Pero aquellos temas, por ejemplo, económicos, sociales, culturales, me parece que los gobiernos locales deben de tener un rol protagónico, porque tal como se dice permanentemente, los gobiernos locales son los que están más cercanos a la gente, por lo tanto son los que están en capacidad de poder resolver de manera rápida las necesidades que la ciudadanía demanda o expresa. Por ejemplo, hemos visto toda la problemática que genera la pandemia en relación a los procesos de enseñanza virtual. Cada quien ha resuelto como ha podido, con la máquina que ha podido, con la conexión que ha podido, etc. ¿Por qué? Bueno, porque nadie estaba preparado para cambiar de la noche a la mañana del método tradicional en el cual hemos sido formados todos y todas, ¿verdad? Hasta marzo de este año, de asistir a un salón de clases, sentarnos en un pupitre, tener enfrente a un maestro y una pizarra, ¿verdad? Saco mi cuaderno y anoto. Al siguiente día eso cambió. ¿Cómo cambió? Mi teléfono, mi tablet, mi computadora se volvió el pizarrón, el maestro, el cuaderno, etc. Pero eso ha tenido un alto costo en lo que se refiere al derecho humano a la educación para las poblaciones, no solo las salvadoreñas, sino que particularmente todos los países con problemas de desarrollo tecnológico. Y El Salvador en ese sentido no ha sido la excepción, ¿verdad? ¿Por qué no ha sido la excepción? Bueno, porque no todos gozamos el privilegio de tener acceso a la red, a buena conexión. Cuando me refiero a acceso, me refiero a tener conexiones estables y de alta calidad en términos de velocidad, ¿verdad? No todos, ni todas. Pero tampoco todas y todos tenemos acceso a tener una computadora.
Y el aparatito telefónico se ha convertido en el maestro, en el libro, en el cuaderno. Y hemos escuchado historias de jóvenes, de niños, niñas, de cómo han intentado resolver. O sea que hoy en día la educación, si ya era excluyente e inequitativa, hoy es mucho más excluyente y mucho más inequitativa, porque no todos tenemos las mismas capacidades instaladas para poder enfrentar la nueva realidad. Y mi pregunta entonces es, ¿qué han hecho los gobiernos locales para amortiguar, para contribuir a resolver esa crisis? Ustedes me dirán, pero mire, si es que apenas tenemos para pagar los salarios. Ajá, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero recursos en algún momento habrán existido y seguirán existiendo. Otra cosa son las discusiones eternas que se tienen con relación al traslado de los fondos FODES, que yo sé que fortalecen la actividad técnico-administrativa y de servicio que los gobiernos locales brindan a su ciudadanía. Pero ante esa realidad concreta que yo estoy enunciando, que fácilmente un gobierno local lo puede resolver contratando 4 o 5 puntos de internet, instalándolos en el parque central, ¿verdad? Promoviendo la asistencia en términos de seguridad, porque ya ven que hoy no es posible desplazarse de un lugar a otro sin menoscabo de la seguridad personal, ¿verdad? Pero estableciendo los cordones necesarios, me parece que eso podría resolverse. Puntos comunes de acceso a internet pagados por los gobiernos locales. Porque finalmente, ¿quiénes están pagando? Pagan los ciudadanos y ciudadanas con sus impuestos. Entonces, solo les dejo esa inquietud, les dejo ese punto, que a lo mejor hasta para algunos servirá como punto de campaña para el periodo que se avecina, pero la idea está puesta. Vamos a continuar con el problema de estudio de esta manera, sí, y vamos a seguir necesitando puntos de acceso a internet, sí, porque la pandemia, como dicen los entendidos, vino para quedarse, y cuando regresemos a la normalidad, si es que un día regresamos, y yo espero que así sea, definitivamente ya no será la normalidad que conocimos. Así es que con ese marco de fondo, revisemos nuestros objetivos. Bueno, el objetivo que se plantea Andrisa con esta temática es que las mujeres participantes del proceso de formación exijan el cumplimiento de los derechos humanos. Objetivo del cual comparto plenamente y por el cual yo voy a intentar facilitar, ilustrar, compartir, socializar conocimientos en materia de derechos humanos a fin de que cada una de ustedes se empodere para que en sus respectivas jurisdicciones y en el plano nacional demanden y exijan el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Pero además yo agrego 2 objetivos que persiguen la facilitación. Primero, relacionar el marco histórico, teórico, conceptual de los derechos humanos en el contexto de la realidad salvadoreña, ¿verdad? Yo quisiera que el acceso a la educación fuera totalmente libre y gratuita, ¿verdad? La realidad es otra. La realidad es otra. Y alguien me dirá, bueno, pero eso es una violación a los derechos humanos de la educación. Yo diría que sí. Pero cada realidad debe ir resolviendo según su realidad. Y todos los que somos parte del quehacer del Estado, estamos obligados a contribuir a resolver eso. ¿Y cómo contribuimos? En principio, a través de este proceso, apropiándonos
de los aspectos teóricos conceptuales de lo que son los derechos humanos. Y segundo, pretendo que se analicen los fenómenos sociojurídicos y políticos que obstruyen el cumplimiento de los derechos humanos al interior de la sociedad salvadoreña. ¿Ya? Sin duda alguna, el cumplimiento de los derechos humanos pasa porque hayan ciudadanos y ciudadanas no solo informados, sino que también formados y educados, ¿verdad? Porque de lo contrario, gobiernos van, gobiernos vienen, y reitero mi planteamiento, que cuando hablo de gobiernos no me refiero solo al gobierno central, me refiero a todo el aparataje estatal y eso incluye los gobiernos locales. Bueno, planteados los objetivos, revisemos la metodología de trabajo. Pretendemos, en medio de las limitaciones tecnológicas, ¿verdad?, que impone la realidad pandémica, uno, tener una presentación explicada del contenido a través de medios virtuales, que es esto que estoy intentando hacer, ¿verdad? Segundo, la lectura comprensiva de los materiales de apoyo que ya se les hizo llegar. Posteriormente yo voy a hacer una hojita con algunas instrucciones que se les va a subir a su plataforma para que sirva de hilo conductor en la discusión y apropiación, ¿verdad? Tercero, cada participante va a elaborar un resumen sobre la lectura que determinemos. No debería ser más de 3 páginas, no debería ser más, ¿verdad? En esas paginitas, cada quien va a escribir lo que comprendió del debate, del que vamos a tener en la conferencia virtual, de lo que se presenta, de lo que yo les estoy diciendo, etc. Y finalmente la discusión presencial por medios virtuales, ¿verdad? Esta discusión presencial pretende retroalimentar todo el contenido de la temática a través de preguntas generadoras. Esta discusión virtual vamos a intentar hacerlo por cualquiera de las plataformas. Si lo podemos hacer directamente desde la plataforma de Andrisa, de la Escuela Política, pues lo vamos a hacer. Si no, vamos a recurrir a alguna plataforma del mercado, a Google Meets, a Zoom o Microsoft Teams, que nos permiten tener capacidad de interacción en tiempo real. Así es que esa es nuestra metodología de trabajo y yo confío que todas y todos vamos a llevarla adelante muy bien. Continuamos con el desarrollo de nuestra actividad y vamos a hacer una presentación general de la situación de los derechos humanos en El Salvador. Como en cualquier actividad humana, cuando El Salvador suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adquiere el compromiso, adquiere la obligación de cumplir el contenido que dicta dicha declaración. ¿A través de qué o por medio de qué lo va a cumplir? Bueno, a través de los mecanismos de protección que para tales efectos la comunidad internacional ha venido elaborando. Esos mecanismos, esos instrumentos, que pueden ser leyes, que pueden ser convenciones, que pueden ser cartas constitutivas, etc., deben de ser reflejadas en la legislación nacional de cada país. Porque sólo así es posible poder cumplir, en este caso,
la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Desde 1948 que se suscribe dicha declaración, El Salvador vivió desde los años 50 hasta los 80 prácticamente, un periodo muy difícil, muy complicado en materia de derechos humanos. A pesar de que para entonces ya el país había suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero todos habremos escuchado historias que en definitiva lo que nos dicen es que El Salvador históricamente ha sido un estado que incumple los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Para precisar algunos elementos, entonces, reitero lo planteado, la historia salvadoreña está plagada de ejemplos. Para poner un mojón en el tiempo, 1932. Todas y todos sabemos lo que pasó en 1932, porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, ¿ya? Etcétera. La matanza campesina e indígena de 1932, que marcó profundamente las relaciones sociales, las relaciones culturales de nuestros pueblos originarios al interior de la sociedad salvadoreña, siguen manifiestas y latentes en la vida nacional. Los descendientes de los pueblos originarios que lograron sobrevivir a esa masacre siguen reclamando la propiedad de sus tierras, porque en el fondo de esa masacre de 1932 lo que estaba era la búsqueda de protección para quienes se habían alzado con la propiedad de la tierra, tierra que le pertenecía a nuestros pueblos originarios. No olviden que en 1870 el gobierno de la época, al dar la ley de extinción de ejidos y tierras comunales, lo que hizo fue quitarle las propiedades comunes a la gente pobre donde sembraba sus cultivos de subsistencia y dársela a los que hoy se llaman terratenientes cafetaleros. Otra cosa es si hoy el café en día vale o no vale, pero lo cierto es que las propiedades siguen valiendo. Y aquellos que han tenido la capacidad de reinventarse, pues hoy hacen turismo rural, o han diversificado la siembra, pero la tierra sigue siendo de ellos. Y nuestros campesinos, para poder subsistir, y en particular nuestros indígenas campesinos, para poder subsistir, siembran a la orilla de las calles, alquilan tierras para poder tener su maicito y sus frijoles. Entonces, esa es, en mi opinión, la muestra palpable más significativa del irrespeto al derecho humano a la vida que el Estado salvadoreño ha hecho a lo largo de su historia, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque después de ella hay otras acciones que podemos catalogarlas como insignias. Y las voy a conjuntar en el periodo que yo denomino las represiones, torturas, exilios y asesinatos bajo el régimen militar de 1932 a 1979.
Y ahí permítanme hablar entonces de por lo menos 3 hechos emblemáticos o significativos, ¿verdad? Quizás 3 me quedé corto. Hablemos de 5. Por ejemplo, la represión campesina a finales de los años 79, si no mal recuerdo, 80 o principios de los 80, de la Cayetana en San Vicente, que dejó cientos de muertos. Pero antes de eso, la represión estudiantil que masacró a cientos de estudiantes universitarios en 1975. Antes de 1975, la masacre en el Parque Libertad, por los alegatos de fraude electoral que la oposición de la época se había planteado. Solo para citar 3 ejemplos en el tema. Pero también recordemos el asesinato de quien es hoy nuestro santo, Santo Romero de América, ¿verdad? Que fue asesinado en marzo de 1980. El siguiente periodo, pues, evidentemente tiene que ver con el desarrollo de la guerra civil. Y ahí hay historias de historias, ¿verdad? Conocemos las historias de este lado, medio hemos escuchado las del otro lado. Y en ese sentido sería conveniente que todos y todas nos apropiáramos del contenido del informe de la Comisión de la Verdad. Porque si bien es cierto que en una guerra hay irrespeto a los derechos humanos, porque la guerra no es más que la expresión más bestial del ser humano, pero como la guerra la hacemos seres humanos, tiene reglas, y esas reglas no siempre se respetan. Hoy en día, en la palestra está la discusión de la masacre del Mozote, del asesinato de los jesuitas, etc. Hoy en día, todos hemos sido testigos de lo que ha pasado en los días recién pasados en relación a la masacre del Mozote, la negativa del régimen a entregar los archivos correspondientes. ¿Qué se pretende al no entregarlo? Y después decir, a mí no me sirven para nada. Entonces, ¿por qué no se entregan? La pregunta es muy simple. Si no me sirven, ¿para qué quiero tener algo que no me sirve? A él probablemente no le sirvan para nada, pero a esta sociedad, al pueblo salvadoreño, sí le sirven. Porque no se trata de pedir justicia, de hacer justicia para encerrar culpables. Se trata de pedir y hacer justicia para conocer la verdad. Porque es necesario que las presentes y futuras generaciones de salvadoreños y salvadoreñas conozcan la verdad de los hechos que han pasado en su proceso de formación histórica como pueblo, como nación y como Estado, para que esas atrocidades nunca más sean repetidas en el tiempo. Para eso es necesario la verdad, para eso es necesario esos archivos, no para ir a encerrar ancianos que a estas alturas de la vida ya algunos ni tendrán conciencia plena de lo que hicieron o no hicieron. No se trata de eso, se trata de que como sociedad tengamos la capacidad de reconciliarnos plenamente y que los descendientes de quienes fueron masacrados tengan la oportunidad de cerrar sus ciclos de duelo. Eso es lo que no se entiende. Y me parece que esa es la mayor expresión de incumplimiento a los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño en este momento. En este momento.
También podemos hablar del otro fenómeno que está ocurriendo actualmente, como son las desapariciones y los desplazamientos forzados, a los cuales se ven sometidos muchos habitantes, muchos pobladores de nuestras comunidades, ¿ah? Que son producto de la violencia social ante la cual el Estado salvadoreño se declara prácticamente incompetente o incapaz de controlar, de combatir y de erradicar. El problema no es si tenemos más o menos homicidios. El problema es si en El Salvador se respeta el derecho humano a la vida. ¿Ah? Ese es el problema. Y hoy por hoy, las cifras que se manejan al interior de la sociedad salvadoreña en términos de respeto al derecho a la vida son cifras epidémicas, porque están por encima de los estándares internacionales que fijan para tales efectos. Las desapariciones y desplazamientos forzados, ya sea por la incapacidad del Estado y por el accionar de las pandillas, constituye una flagrante violación al derecho humano, a la vida, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión. Pero alrededor de esos puntos tan concretos, en mi opinión, el Estado salvadoreño mantiene una actitud de incumplimiento porque no formula políticas públicas consistentes y coherentes que permitan combatir la corrupción, las brechas de inequidad, de inclusión e igualdad social. Mientras no hayan políticas públicas que ataquen estos flagelos que afectan a la sociedad salvadoreña, y cuando me refiero a la sociedad, me hablo de hombres y mujeres, de niñas, niños, adultos mayores, adolescentes, jóvenes. No me refiero en abstracto a la sociedad, me refiero a ese organismo vivo que sufre las consecuencias de malas decisiones o de buenas decisiones. Y hasta hoy, en mi opinión, el Estado salvadoreño ha fracasado en la formulación de políticas públicas que garanticen el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. Porque hoy por hoy, el Estado salvadoreño no tiene una claridad, en mi opinión, objetiva sobre cómo enfrentar los distintos males que hemos venido heredando. Y fíjense, la pandemia no es que haga crisis, la pandemia simplemente pone al desnudo la crisis histórica, estructural, en que el Estado salvadoreño ha enfrentado la problemática de la salud del pueblo salvadoreño. Eso es lo que hace la pandemia. El abandono del cual fue objeto el Sistema Nacional de Salud por los últimos 50, 60 años. Que solo existieran 132, 150 o 160 o 30 unidades de cuidados intensivos no es la discusión. Porque nos quieren llevar al juego del gato y el ratón. ¿Quién es el más vivo? Si es el gato y el ratón. No, el punto es que hay una realidad. El Sistema Nacional de Salud, desde antes de la pandemia, estaba colapsado. Y ese colapso se constituye en una grave y flagrante violación al derecho humano a la salud que el pueblo salvadoreño tiene y del cual el Estado salvadoreño, al firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y respeta.
porque se ha comprometido a cumplir, dándole salud a la gente. Pero no solo salud, hemos hablado en la introducción de educación, la vivienda, una buena cantidad de habitantes de nuestro país siguen viviendo en condiciones difíciles. Tenemos el triste ejemplo de las comunidades del Espino, gente que fue dueña de las tierras por medio de la transferencia de tierras a través de la reforma agraria que se hace en los 80, terminan viviendo en los arriates de la calle principal que conduce al Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobiernos van, gobiernos vienen y todos prometen. Bueno, este último ha dicho que a finales de año va a entregar los primeros módulos. Ojalá que así sea por el bien de las familias. Ojalá que sea por el bien de las familias. Porque esos niños y niñas que viven en esas condiciones precarias, cubiertas de plástico, de palos, etc., merecen un mejor futuro, merecen un mejor destino. Y cuando estamos analizando eso, entonces estamos hablando de incumplimiento del derecho humano a la vida. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de proveer una política pública que resuelva el problema habitacional que permita a los salvadoreños y salvadoreñas vivir en condiciones de dignidad. Ese es el punto. Y la gran pregunta, de nuevo, ¿qué hacen los gobiernos locales para contribuir a combatir este tipo de situaciones en sus respectivas jurisdicciones? No estoy diciendo que se pongan a hacer casas, pues, porque probablemente no tengan los recursos. Pero si ustedes organizaran a la gente, la capacitaran en tecnologías locales, si nuestros promotores sociales de las alcaldías se dedicaran a resolver las necesidades, por ejemplo, algo abunda en nuestro suelo es la tierra. Y nosotros podríamos construir casas de suelo cemento, que la gente misma lo puede fabricar. Simplemente hay que orientar adecuadamente. Entonces, ven, el cumplimiento de los derechos humanos no es un problema abstracto o simplemente político. Es un problema concreto que atraviesa las realidades de la vida de cada uno de nosotros, en nuestros diversos órdenes: educación, salud, vivienda, transporte, y ya no se diga en los derechos políticos, pues, porque generalmente cuando uno habla de cumplimiento de derechos humanos, casi siempre se queda en la parte política del problema. No, la parte política es un elemento, no son los derechos humanos. Porque los derechos humanos, además de los derechos políticos, hay derechos económicos, sociales, culturales, para citar algunos. La otra grave situación cuando hablamos de incumplimiento de derechos humanos, nos vamos a referir a la ausencia de una pronta y cumplida justicia. Róbese, cheque se lo robó, ¿verdad? Porque no me consta, 300 millones, váyase 5 años preso, acójase a las medidas que le dicta el sistema y sale un año después, ¿verdad? Róbese una libra de carne porque no tiene que comer usted y su familia en el Super Selecto y le caen 8 años de cárcel, ¿verdad? Y como no tiene la capacidad de pagar un abogado, no tiene para que lo defiendan adecuadamente, conclusión, pasa 8 años de cárcel por robarse una libra de carne. Entonces, así es de inequitativa la aplicación de la justicia en El Salvador. Y hasta hoy, a pesar de que se intentó corregir el problema de probidad y de recursos para la judicatura con la reforma constitucional cuando se le asignó
el 6% a la Corte Suprema de Justicia en la reforma constitucional de 1992, post acuerdo de paz, hasta hoy, los problemas de fondo de la administración de justicia no se resuelven. Como decía nuestro santo Monseñor Romero, la serpiente pica al descalzo y la justicia siempre pica a los descalzos. Los que tienen recursos para evadir la justicia siempre la evaden. Siempre. Cualquier persona con cierto nivel de recursos y cierta capacidad de influencias, sus primeros días no los pasa en una Bartolina, los pasa en una clínica privada, mientras busca cómo resolver la situación, ¿verdad? Y algunos se han tirado años en clínicas, ¿verdad? Imagínense lo que cuesta vivir en una clínica, pues. ¿Y cómo se justifica que yo viva permanentemente ahí, pues? Entonces, ¿qué le cuesta al Estado tener 2 policías en ese hospital permanentemente cuidando a esa persona para que no se le fugue? Nuestros jueces, pues, su probidad no... Yo sé que hay muchas buenas personas en la judicatura, pero también hay personas que nos dejan con los ojos bien abiertos, ¿verdad? En términos de su probidad, ¿verdad? El otro elemento que en este encuadramiento podemos señalar en lo que se refiere a la falta de cumplimiento o al incumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño es la migración permanente de nuestros pobladores, ¿verdad? Cuyo destino final casi siempre son los Estados Unidos. Hoy un poco más difícil por las condiciones adversas que el señor Trump ha puesto, por la pandemia, por las medidas del señor López Obrador en México, etc. Pero la gente sigue yéndose. Si bien es cierto que este año, por razones de la pandemia, no han habido caravanas, pero las que hubieron el año pasado expresan un hecho básico y concreto. La gente no encuentra oportunidades. Nuestro pueblo no encuentra oportunidades de trabajo para desarrollarse plenamente como persona humana. Y mientras el Estado no sea capaz de proveerles a través de políticas públicas, no estoy diciendo que el Estado debe emplear a la gente, estoy diciendo que el Estado debe crear políticas públicas que incentiven la creación de empleos. Eso estoy diciendo. Y la política pública para la creación de empleos es bastante simple. Reglas claras para invertir. Y esas reglas claras se llama, no solo para efectos de inversión, sino que para todos los órdenes de la vida, seguridad jurídica. Así se llama. Y la seguridad jurídica implica no solo buenas reglas, sino que además el desmontaje de procesos burocráticos que casi imposibilitan el desarrollo de una iniciativa para fortalecer la creación de empleo. Eso significa buenos créditos, no los créditos usureros que nuestra banca da. Control de los intereses usureros que las tarjetas de crédito imponen. Es cierto que nadie le obliga a uno a agarrar una tarjeta, pues. Ningún banco le pone a uno una pistola para que, mire, aquí está la tarjeta, agárrela, ¿verdad? Esa pistola se llama la realidad, la necesidad, la falta de cultura, la falta de educación, porque algunos pensamos que es dinero gratuito y cuando venimos a sentir, tenemos una deuda de $2,000, $10,000, y se nos olvida que ese dinero hay que pagarlo. Entonces, ven, todas esas cosas de la vida cotidiana tienen que ver con
derechos humanos. Pero la parte pertinente que a mí me toca facilitar con ustedes es cumplimiento de los derechos humanos por el Estado salvadoreño. Y yo entiendo por Estado a los tres órganos principales: ejecutivo, judicial, legislativo. Pero además la Constitución habla de gobiernos locales, Tribunal Supremo Electoral, con la novedad de que ayer se convocó a elecciones y no va a ejercer el voto en nuestra población migrante. Con esa novedad. Eso se llama violación al derecho humano a elegir. Y por lo tanto, cuando el Tribunal Supremo Electoral dice que no habrá voto en el exterior, está incumpliendo el derecho humano de la población migrante a ejercer el derecho al sufragio y por lo tanto a elegir su gobierno, ¿verdad? Sus diputados. Evidentemente, ahí hay un incumplimiento claro y objetivo. Para ir cerrando entonces, podemos señalar de que la realidad, tal como la hemos venido describiendo o mencionando, es que en El Salvador, como en otros países, la violación de los derechos humanos de las personas en diferentes ámbitos y sectores es manifiesto y latente, ¿verdad? Hoy por hoy, en mi opinión, no existe una sociedad perfecta. Hay muy buenas sociedades que han alcanzado un alto grado de humanización en su desarrollo y por consiguiente el respeto a los derechos humanos tiene estándares muy altos. De ahí entonces que ante todo lo que hemos planteado se hace necesario estudiar, analizar, comprender las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos. Muchas gracias.